Es un placer y un privilegio para nosotros. Hoy quiero hacer tres cosas. La primera, quiero que podamos ver una historia en la Biblia, un evento en la Biblia, para sacar una lección que tiene que ver con la importancia de estar en el lugar correcto para la salvación. Y cuando digo estar en el lugar correcto, me refiero a tener la fe correcta para la salvación. Hoy en día se corre mucho riesgo de que no importa lo que tú creas, no importa dónde estés, lo que importa es que tú ames a Jesús. Y yo quiero demostrarte hoy que para la Biblia eso es un error satánico. En realidad lo que tú crees tiene mucho valor y determina la salvación. Y donde tú pones tu fe va a determinar si tú te estás preparando para ir al cielo o si te estás preparando para quedarte en este lugar. Eso queremos evaluar hoy en una historia bíblica. Segundo, quiero ver en las palabras de Jesús el concepto claro que la Biblia tiene sobre qué significa estar en el camino de la salvación. Es decir, qué significa estar trabajando o estar salvo en el camino que el Señor ha puesto frente a nosotros. Y tercero, quiero utilizar un aspecto de la teología adventista para brevemente darle una pincelada y mostrarte cómo hay cosas que aún tú a veces siendo adventista crees que son contrarias a la Biblia y contrarias a las creencias adventistas. Hay cosas, quiero hablar de una en específico, que el mundo completo, el mundo protestante, se va en esa dirección. Y me preocupa que hay muchos adventistas que también se van en esa dirección. Y yo quiero hoy darle una revisada muy rápida, pero certera, a cómo creemos los adventistas sobre algo de Cristo y cómo eso puede determinar tu salvación o tu perdición. De modo, estoy frente a ti para decirte hoy, sí importa lo que tú crees. Si viniste a este lugar pensando que no importa en qué lugar estés, que no importa si estás en una iglesia evangélica, una pentecostal, o una metodista, o una bautista, presbiteriana, católica, o en la iglesia adventista, hoy quiero mostrarte que hay un poder y hay un peligro en estar en el lugar incorrecto. Que hay un lugar correcto donde hay que estar. Que hay una verdad que abrazar y el que no abrace esa verdad corre el riesgo de perderse. Y hoy es difícil hablar de esto porque en casi todos los lugares se habla de que el Señor salva por gracia y es verdad que somos salvos por gracia, pero parecería ser que como el Señor me salva por gracia, yo puedo creer lo que sea. Por ejemplo, yo puedo creer que esa silla es santa. Y que esa silla yo me voy a postrar delante de ella para orarle a ella, porque ella me conecta con Jesús. Y usted diría, bueno, eso está mal. Bueno, pero si es por gracia que el Señor me salva, no importa que yo me arrodille delante de una silla, yo me puedo salvar y me voy a salvar porque es por gracia. De inmediato usted dice, no, está raro, eso es idolatría. Bueno, precisamente es lo que el mundo cristiano dice hoy día. No importa lo que tú creas, no importa lo que tú hagas, tu creencia y salvación no te salvan, te salva Cristo. Yo quiero mostrarte con la Biblia que estás errado, que tu creencia, lo que tú crees y lo que sabes es lo que determina si al final tú eres salvo o no eres salvo. Bien, vayamos entonces primero a la historia. Quiero que vayan conmigo al libro de Job. Libro que usted conoce mucho, libro de Job. Agarre su Biblia para que después no diga que yo le conté. Porque si dice que yo le conté, entonces usted no se va a recordar exactamente de todo lo que yo dije y va a hablar incompleto. Agarre su Biblia. Si usted tiene un teléfono, agarre su teléfono. Claro, siempre digo que el que usa su Biblia como teléfono, como Biblia, si no lo tiene en modo avión, no tiene una Biblia en su mano. Realmente tiene un teléfono. Cualquier mensaje que entra te va a distraer de la palabra. Yo quiero que vayas conmigo al capítulo 2 del libro de Job. Vamos a ver, libro de Job, capítulo 2. Voy a esperar que usted llegue a él. Libro de Job, ¿lo tiene en casa ya? Bien, capítulo 2. Espero que usted llegue allá para que no le cuente. ¿Usted tiene Biblia, mi jefa? Mire, Belice está cerca de usted ahí para que usted lea. Libro de Job, capítulo 2. Déjeme ver, ahí bien, tiene Biblia ya, ¿verdad?
Hasta al lado tenemos teléfono. Muy bien. Biblia. Para que no le cuenten que usted lo compruebe usted. ¿Estamos claros? Bien. Libro de Job, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 11. Versículo 11 dice: cuando tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él. ¿Y a qué más? Y a consolarlo. Bien, ahí sí que Job, que está sufriendo, ha perdido sus hijos, ha perdido su ganado, tiene una mujer que el Señor siempre le deja una tentación a uno, tiene una mujer mortificándolo ahí y diciendo: mejor maldice a tu Dios y muérete. Pero este hombre Job se mantiene fiel, y en toda la dificultad que tiene, después de todo eso, pierde la salud también de su cuerpo. Tiene una sarna encima que tiene que estar sentado en ceniza para que no le duela tanto, pero es sufriendo que está este hombre, y es un hombre que ha tratado de ser fiel a Dios en todo y está sufriendo. Llegan tres amigos de él para consolarlo, para estar con él y consolarlo. Me gustaría recordar los nombres de sus amigos. ¿Cuáles son los nombres de ellos? ¿Me dicen? Elifaz temanita. ¿Quién más? Bildad suita. ¿Y quién más? Y Zofar naamatita. Muy bien. Ok. Entonces esos son los tres amigos de Job. Yo quiero que usted se centre en ellos. No vamos a entrar en ellos un momentito, para que podamos ver qué está en la mente del compositor del texto, que me está dando estos detalles que no me importan. Quizás parecer tres amigos de Job, fulano, fulano y fulano. ¿Por qué darme el nombre? ¿Por qué darme de dónde provienen o de qué familia son? Recordemos, primero tenemos a Elifaz, que es de quién? Temanita. Tenemos a Bildad, que es suita, y tenemos a Zofar, que es naamatita. ¿Ok? Muy bien. Tres hombres. El escritor de la Biblia quiere darme algo que si yo simplemente leo y no busco un poco más, no lo entiendo. Y yo quiero que agarremos eso ahora. Primero, vamos al libro de Génesis, capítulo 36. Génesis 36. Génesis 36. Y vamos a ver algo interesante allí. Génesis 36, me dice cuando lo tengan. Amén. Muy bien. Génesis 36, aquí se habla de la genealogía de Esaú. ¿Y Esaú era hijo de quién? Estoy aquí con usted. Si usted no está aquí, usted me dice, yo cierro y nos vamos. Bien, de Isaac. ¿Isaac era hijo de quién? De Abraham. Entonces, Abraham, el padre de la fe, tiene a dos hijos. Bueno, tiene realmente 7 hijos, pero 2 de ellos en esencia, Ismael el primero, y luego tiene a Isaac. Pero Isaac era el hijo de ¿qué? De la promesa. Por lo tanto, el pueblo fiel de Dios y por donde venía el Mesías era por la línea de ¿quién? De Isaac. Pero Isaac tiene 2 hijos, tiene a Esaú y tiene a Jacob. ¿Y a quién le pertenecía la primogenitura? A Esaú. Pero Esaú les quitó valor, la despreció y se la vende a Jacob. Y entonces luego, cuando Isaac va a morir, ya le había dado la bendición a Jacob, pero antes de morir le da la bendición final, y ahora el encargado espiritual de su familia, ¿quién es? Jacob, no Esaú. Aquí se da la genealogía de Esaú, que es hermano de Jacob, que es el pueblo de Israel. Versículos conmigo, lean. Vamos a partir del versículo 10. Génesis 36, 10 dice: esos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron ¿quién? Temán. Y me paro ahí. Temán es el padre de los temanitas. Pero Temán era hijo de ¿quién? De Elifaz. ¿Cómo se llama el primer amigo de Job? Elifaz temanita. Es decir, claramente el escritor del texto me está mostrando que este muchacho representa a la descendencia de Esaú, que viene a hablar con este hombre llamado Job, que está en dolor y en sufrimiento, y viene a consolarlo, a darle palabra de sabiduría,
a enseñarle el camino de la corrección. Un hombre descendiente de Esaú, que es Elifaz temanita. Pero no te olvides, Esaú pudiese tener algún tipo de exigencia de que él conoce la verdad, porque de hecho Esaú fue criado para ser ¿quién? El primogénito. Esaú rechaza la primogenitura siendo grande ya, pero Esaú fue criado por Isaac para ser el líder espiritual de la familia, de modo que se puede esperar que hay cosas que Esaú conocía, es decir, él representa una parte espiritual también de un conocimiento. Uno de esos hombres representados aquí en Job es el descendiente, posiblemente, como lo muestra el texto, de Esaú. Alguien conectado con el pueblo de Dios, hermano del pueblo de Israel, su familia, pero él no es el pueblo de Dios, pero está conectado, está Elifaz. El segundo nombre que vimos era Bildad Suita. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y aquí ustedes recuerdan esto, una parte que no mucha gente a veces sabe, que en realidad Abraham tuvo primero a Ismael, luego tuvo a Isaac, y luego que Sara murió, Tamar, él se casó con una mujer llamada Setura, y él tuvo 5 muchachos con ella. Vamos a ver. Dice allí, versículo 1 dice, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. 6 muchachos, ¿verdad? Abraham tuvo 7 en total. ¿Cómo se llama el último hijo? Súa, pero en realidad ese Súa que está ahí, usted no lo ve porque en español no se pone, termina en hebreo en una palabra que se llama Hei, que es un sonido así, sería como Súa. Y tiene como una especie de H, casi siempre se traduce en español, es una KH realmente, pero como una H. En hebreo tiene esa letra al final que no aparece en español. De modo que cuando yo veo Bildad Suita con H, esa H está en el nombre Súa. Entonces el segundo amigo de Job, ahora el escritor de la Biblia lo muestra como alguien que está conectado también con Abraham, porque es un descendiente de Setura que era hijo de Abraham. No solamente eso, ustedes recuerdan el nombre de Madián. Madián era hijo de Abraham, y cuando Moisés sale huyendo de Egipto, ¿hacia qué pueblo se va? Hacia Madián. Y Madián queda en la zona del Arabá, que es la zona, lo que sería Arabia Saudita hoy día, a la zona del Arabá, hacia el oriente de Manre, bueno, de Berseba, hacia el oriente quedaba, oriente sur quedaba esa parte. Y curiosamente, este hombre, cuando Moisés llega, el Jetro era el sacerdote de Madián, sacerdote de Dios en Madián, es descendiente de Abraham. De modo que hay una religión que la gente de esta región abrazaba, una forma de ver a Dios, de entender a Dios que ellos abrazan. Y de hecho, cuando Dios llama a Abraham, a Moisés, lo llama en el monte Sinaí y le enseña no la religión de Madián, no la religión que había aprendido el grupo, sino la religión que él quería que Moisés tuviese. Y Moisés entonces ahí conoce a Dios. Ese hombre, Bildad, está conectado con la descendencia de Abraham a través de Súa. Los suitas representa de nuevo a alguien conectado con el pueblo de Dios, pero no es el pueblo de Dios. Pero saben algo de Dios, sí, porque su papá, su descendiente Abraham era, pero no es el pueblo de Dios, pero se parecen porque conocen a él. El último amigo es este amigo de Job llamado Sofar. Y Sofar dice que era naamatita. El único lugar donde aparece algo que puede conectar con eso es en el libro de Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10 y vamos al versículo 12. Allí aparece la mención de algo que podemos conectar. A capítulo 10, 12 dice, cuando los sidonios, los amalecitas, los quienes, maonitas os oprimían. Esa palabra maonitas es la misma base, porque en la traducción al griego que se hace del Antiguo Testamento, una Biblia llamada la Septuaginta, cuando habla en este caso de Job capítulo 2, 11, dice que Sofar
era rey de los maonitas. De modo es que este hombre, Zofar, es este rey posiblemente o descendiente de este grupo llamado los maonitas, que eran también de la zona del oriente de esta parte del mundo. De modo que el escritor está tratando de mostrar una conexión con grupos que tienen que ver con conocimiento religioso, con conocimiento de experiencia. Por un lado, los descendientes de Esaú, por un lado, los descendientes de Abraham, y por otro lado, descendientes de otra base que no tiene que ver con ser afamiliados con el pueblo de Israel. Pero todo esto nos muestra una lección. Job está bajo preocupación por lo que le está pasando y tiene muchas preguntas. Y esos tres hombres amigos de él vienen a consolarle, pero vienen a consolarle con el conocimiento de Dios que ellos tienen. El conocimiento de Dios que ellos tienen. Curiosamente, en el libro de Job, si van conmigo en el capítulo 42, Job 42, después de que esos amigos hablan con Job, le muestran todo esto y le dicen, mire lo que pasa en Job capítulo 42, dice, versículo 1, me interesa, antes de ir ahí, me interesa que vayamos, vamos al versículo, el versículo 8. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Dios hablando de Elifaz, de Bildad y de Zofar, que habían ido a consolar a Israel, a Job, que le habían ido llevando el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios le había mandado decir a Job. Al final Dios le dice, agarren ustedes corderos, la ofrenda, vayan donde Job, que Job va a orar por ustedes. Oiga bien, el que en toda la Biblia se muestra, en todo el libro, el que está quejándose y ellos dándole consejos, que uno dice, wow, qué buen consejo, le están enseñando de Dios y todo. Al final nos damos cuenta que lo que ellos estaban diciendo era insensatez, no era lo que Dios mandaba decir. Entiéndase bien esto. Gente que amaba a Dios aparentemente, gente que buscaba ayudar, que Job se orientara por el camino de la salvación. Dios los reprende y dice, ustedes lo que estaban era hablando vacuencia de mí. Nada de lo que ustedes dijeron era verdad. Y eso tiene que hacernos pensar. Es posible que yo esté en un grupo religioso que esté hablando vacuencia. Es posible que yo sea miembro de una iglesia cristiana que aparentemente no, que nos amamos, que le echamos por Dios, hacemos mucho a los misioneros, estamos haciendo mucho bien. Y al final Dios te diga, oye, ve donde los adventistas para que oren por ti, porque tú lo que es insensatez lo que tú estás hablando. Yo quiero en esta mañana es mostrarte eso, de que no vale simplemente ser parte de un grupo religioso y decir yo creo en Dios. Mucha gente que dice creer en Dios se va a perder porque está en el camino incorrecto, no tiene el conocimiento verdadero de Dios. Elifaz, Bildad y Zofar eran eso. Y Dios le dijo, agarren ofrenda y váyanse corriendo por donde Job, porque ustedes casi que me lo dañan. Casi que terminan creyendo la barbarie que ustedes estaban hablando. Vayan. Y fueron, y Job presentó un sacrificio por ellos, y el Señor los perdonó. De modo que cuando tú leas, escucha bien, cuando leas el libro de Job, cada vez que leas uno de los 3 discursos de Zofar, uno de los 3 discursos de Elifaz, o uno de los 3 discursos de Bildad, o uno de los 2 discursos de Zofar, ten muy pendiente que ellos no representan en su totalidad la sabiduría que Dios quería darle a Job. Porque Dios los reprocha al final como gente que estuvieron hablando insensatez. ¿A cuántos manda Dios a que lleven ofrenda? Estamos aquí, yo me voy, Daniel, yo paro esto y nos vamos. ¿A cuántos le pidió Dios que llevaran ofrenda? A 3. Pero en el libro de Job hay
5 personajes. Hay 5 personajes. Yo quiero que veamos al quinto. Job capítulo 31. Job capítulo 32. Job capítulo 32. ¿Llegamos? Me dijo, ya. Porque eso no está ahí para escuchar reggaetón. Muy bien. Eso está para escuchar la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Usted llega a la iglesia, quítese ese teléfono de ahí, de la oreja. ¿Y qué cosa? No, se me olvidó, déjese de cuento. Es un arete entonces. Usted se quita eso y se acomoda. Usted vino a escuchar la palabra. Bien. Yo sé que eso no estaba aprendido, preocúpate. Yo sé que no. Que se le olvida a uno. Bien. Recuérdense. Los 3 amigos de Job, ya estamos claros que lo que estaban hablando era ¿qué? Insensatez. Dios los reprendió y tuvieron que presentar sacrificio para ser perdonados. No hablaron bien de Dios, dañaron el asunto. Job, que está ahí en lucha y buscando y quejándose, también tiene sus problemas. Pero ahora viene este hombre que aparece en el capítulo 32, dice: entonces estos 3 hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira ¿de quién? ¿De quién? Ay, pero no estamos aquí. No estamos aquí. Eliú, gracias, mi niño. ¿Se encendió la ira de quién? Duro, dígalo. Dígalo duro. Eliú, muy bien. Se encendió la ira de Eliú, un nuevo personaje. Eliú se enciende la ira de él y dice: pero se encendió la ira de Eliú. ¿Hijo de quién? Busita. ¿De la familia de quién? Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus 3 amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Es decir, ellos vinieron para darle respuesta a Job y no habían resuelto el problema. Su conocimiento de Dios no resolvió el problema de Job. Por eso Dios los rechaza al final y tienen que pedir perdón. Pero ahora aparece Eliú que va a hablar y dice que él es hijo de Baraquel, Busita, de la gente de quién? De Ram. Bien, libro de Ruth. Y no se olvide ahí, márquelo ahí para que volvamos para atrás. Libro de Ruth, al final de Jueces. Libro de Ruth, capítulo 4. La historia de Ruth te la recuerda, esa muchachona muy buena. Y al final, libro de Ruth, capítulo. Sí, está en rojo. Tráigame. No, tráigame. Búsquelo, vaya. Entonces yo agarro lo que esto tiene mientras. Ruth 4:18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Usted reconoce que Fares era uno de los hijos de Judá por parte de Tamar. Y dice aquí, dice Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró ¿a quién? Ay, por entonces aquí parece que el autor me quiere identificar a mí, a Eliú, ¿con quién? Con un descendiente de Judá. Que Judá es realmente el pueblo de Dios. De modo que si los otros 3 representaban a familiados y cercanos con Israel, Eliú no. Eliú representa a una conexión directa con Judá. Y si aquellos fallaron por hablar en sensatez, este dice, no, espérate, este no. Este tiene que tener la palabra de verdad porque es un descendiente del pueblo de Dios. Miren, ahora volvamos ahora, ya lo tenemos a Job capítulo 32. Job capítulo 32, bien, esa tarjetita funciona, ven, marcan bien. Dice, miren lo que dice Eliú allí en el versículo 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por eso tenía timidez y me atemorizaba declararos lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Le está diciendo, ustedes son 3 viejos que vinieron a hablar vacuencia. Yo no sé para qué vinieron. Yo soy un joven y le voy a hablar ahora. Y de ahí en adelante comienza Eliú a darle cátedra de Dios, cátedra de teología
a ellos tres y a Job. Porque le está dando a Job sus pecosones también, pero a ellos tres también. Curiosamente, cuando Dios le dice a Job o a los tres amigos, vayan y lleven el sacrificio a Job, Job hace sacrificio por ellos tres y por él. Pero Job no hace sacrificio ¿por quién? Por Eliú, dando a entender que Eliú enseñó lo que Dios le había mandado a decir. Y decía, no porque yo sea joven, usted me va a tener al menos. Yo pensaba ustedes por viejos tenían sabiduría. Y eso es una lección porque, por ejemplo, la gente que es católica suele decir, nosotros los católicos somos la religión verdadera, la antigua, la más vieja. Ser viejo no te hace tener sabiduría. Tener la verdad es lo que te hace tener sabiduría. Y en este caso, esos tres amigos de Job que representaban visiones diferentes de quién es Dios, demostraron tener insensatez. Y Eliú, el joven, que era descendiente de la línea de Judá, habló con la palabra verdadera. Después que Eliú habla, yo quiero que usted vea, si va conmigo, en su subtítulo, en el subtítulo del capítulo 33, ¿cómo dice? Eliú censura a Job. Subtítulo del 34. Eliú justifica a Dios. Subtítulo del 35. Eliú censura de nuevo a Job. El subtítulo del 36. El 37 sigue. El 38, ¿cómo dice? De modo que después que Eliú habla, no habló ningún ser humano. Después que Eliú presentó la verdad de Dios en la tierra, ¿quién habló? Habló Dios para confirmar lo que había dicho Eliú. Yo quiero decirte, querido amigo y hermano, ¿dónde estás? ¿En qué iglesia te congregas? ¿En qué grupo estás? Determina mucho si estás escuchando insensateces o si estás escuchando la palabra de Dios. Y Dios quiere salvar al ser humano, pero Dios no puede salvar al que persiste en el error solamente porque es que aquí fue que yo me crié. Es que aquí es que mi mamá era de esta iglesia. Es que aquí es que yo me siento cómodo porque me dan comida y son muy agradables. No se trata de eso. Si la verdad no está en un lugar, tienes que correr. Porque estos amigos de Job que representaban formas de ver a Dios diferentes, tuvieron que arrepentirse por su insensatez. Mientras que Eliú, que tenía la palabra de verdad, después de él, ¿quién confirma su palabra? Dios mismo. Y al final, capítulo en el 42, mira lo que pasa ahora después de Job escuchar a Eliú y escuchar a Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Es él mismo dándose una galleta. Él dice, ¿quién es este? Y se está dando, que está hablando vacuencia de Dios. Y luego el versículo siguiente sigue diciendo, por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido que de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y ceniza. Job entendió que lo que él había aprendido de Dios y lo que sus amigos le habían enseñado de Dios estaba errado. Y se arrepintió y se convirtió a lo que le había enseñado ¿quién? Eliú, y que luego confirmó Jehová. Amén. Sí hace diferencia en dónde estás, en qué iglesia estás, sí hace diferencia. Porque estar en una iglesia que no predica la verdad de la Biblia puede encontrarte en el camino de la perdición. No porque tú seas mala persona, nadie se salva por ser bueno, es por tener la verdad y seguirla. Y estos hombres no la tenían, gracias a Dios, se arrepintieron y fueron restaurados como Job fue restaurado. Pero en ningún lugar del libro de Job hay ningún tipo de reproche para Eliú. Eliú representa la verdad del pueblo de Israel para un mundo que tiene preguntas sobre Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Sabiendo eso, entonces me gustaría que vayan conmigo al capítulo 17 del libro de Juan. Ya tocamos el primer punto. Recuérdense, una historia bíblica para que veamos que sí importa en qué grupo estás. Sí importa en qué verdad has creído. Vamos a ver ahora lo que Jesús dice sobre la salvación,
que esto se ha perdido mucho de vista, pero que es fundamental para nosotros. Capítulo 17 de Juan. Si me suben el micrófono un poco más, porque me estoy desgalillando un poco. Ustedes saben, ay, ahora sí está bien, ahí sí. Muy bien. A Juan capítulo 17 es se llama el capítulo de entrega de la misión de Cristo. Al final de su misión, ya él entrega su obra, cumplí. Dice versículo 1. Y Jesús, Juan, perdón, estoy en Lucas, Juan, perdón. Muy bien, exacto, ahí vamos para allá. Llegamos, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Fíjate que el mundo hoy te dice, la vida eterna es un sentimiento, que tú sientas que el Señor está en ti, que tú te sientas convencido de que la salvación ha llegado a tu corazón. La Biblia contradice ese punto de vista, porque la Biblia dice que la salvación es un conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Dios como el único Dios. ¿Y a quién? Y a Jesús, el que le ha enviado. De modo que si tú eres una persona que tiene problemas mentales, que tú no puedes pensar, que tienes problemas, por ejemplo, que tú estás en un vegetal, en una cama, un vegetal, tú no piensas, ¿puedes tú alcanzar la salvación que Jesús habla aquí? No hay forma. Tú puedes ser salvo porque el Señor te salve, digamos, porque tú eres el hijo de una hermana que ruega todo el tiempo por ti, de una familia cristiana. El Señor dice, es el hijo de mi gente, ellos van para el cielo, me lo llevo a Él. Por eso eres salvo, por misericordia, pero no porque tú has alcanzado la salvación de Juan 17. Juan 17 demanda que hay que usar un cerebro para entender y aprender. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú no tienes capacidad de conocer, no puedes recibir la vida eterna. Y conocer no es, porque yo conozco gente que dicen, lo importante no es conocer a Dios en la Biblia, sino al Dios de la Biblia. Te equivocaste. Si tú no conoces al Dios en la Biblia, no conoces a ningún Dios. Déjate del misticismo de que yo orando media hora ya o una hora, algo va a venir, el Señor va a venir una visión y yo, no. El Señor a ti no te dejó para escuchar visiones. Si te la da bien, el Señor a ti te dejó para leer su palabra. Y de su palabra, en ella, tú vas a conocer a Dios. Amén. Que te conozcan a ti. Pero Cristo dice más. Cristo dice, oye, la vida eterna que tú me diste para dársela a ellos, yo se la di. ¿Cómo le dio Cristo a ellos la vida eterna? Diciéndole, tú tienes la vida eterna, tú tienes la vida eterna. ¿Cómo se la dio? Si la vida eterna es un conocimiento, ¿cómo le dio Jesús vida eterna a los discípulos? Enseñándole palabra. Cada vez que Jesús se sentaba con sus discípulos en la barca, le decía, mis hijos, miren, esto tienen, aquello. Le enseñaba la verdad. Eso era vida eterna. Donde quiera que Cristo iba y hablaba con la gente, con los discípulos y mostraba a Dios, estaba dando ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, ten muy en cuenta, la vida eterna no es un sentimiento. La justificación o la seguridad de la salvación no es una palabra o un sentimiento, es un conocimiento. El que no abre la Biblia para conocer a Dios y a su Hijo en la palabra y creer en ella, no puede recibir la vida eterna. A mí no me importa que alguien se moleste y diga, pero Durán está, entonces nosotros los brutos. Bueno, aún en tu brutalidad, dedica lo que puedes para que en lo que tienes de capacidad puedas aprender. Pero el que no aprende a conocer a Dios en la Biblia, no puede recibir la salvación, porque Cristo ya lo dijo, y esta es la vida eterna, no que te escuchen, no que te sientan, no que te perciban, sino que te conozcan. Y el que no abre la Biblia para conocer a Dios, no puede entrar al cielo. Se complicó la cosa. Porque hay muchísima gente diciendo, no, que lo que importa es que tú creas que Jesús, y ya aceptaste a Jesús y ya. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si tú no estás abriendo tu palabra, no me hables del folleto de escuela sabática simplemente. No me hables del matinal. Eso es el estudio general de la iglesia. La lectura personal diaria tuya para conocer tú a Dios en la palabra. Sin el conocimiento de la palabra no hay vida eterna. Quieren ver la forma más poderosa y esta sí vamos a tener problemas aquí. Pero vayan a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y allí Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice algo que a usted no le gusta, porque usted y yo, bueno, si hay algunos mesiánicos así, le va a gustar esto. Juan capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Es decir, la mujer dice: mira, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que allá en el Jerusalén que hay que adorar. Pero nosotros tenemos que no, que aquí nuestro padre nos dijo. Y uno diría: no, el Señor le va a entrar galletas a los dos sitios. Y mire lo que dice Jesús. Jesús dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Acuérdate, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús dice: ustedes adoran lo que no, ¿qué? Lo que no conocen. ¿Recuerda la historia de Job? 4 hombres, Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Ninguno conocía a Dios, pero lo adoraban. Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes los samaritanos adoran al que ustedes no conocen, pero ustedes adoran. Ahora, ¿puede salvarse el que adora a lo que no conoce? Esa es la pregunta. Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan. Por lo tanto, adorar no es el problema, porque si tú adoras sin conocer, tú pudieses estar adorando a cualquier otro ser, porque no conoces al Dios verdadero. Ahora Jesús sigue diciendo la parte más fuerte. Ahora dice versículo 22: vosotros adoráis a lo que no conocéis. Nosotros los judíos adoramos ¿a quién? A lo que conocemos. Es decir, de manera que nosotros tenemos la verdad. Tú puedes decir lo que tú quieras a los judíos, pero Jesús está diciendo: ellos tienen la verdad y ellos adoran a lo que ellos saben. Ahora, quizá ellos adoran mal, pero tienen la verdad. Y ahora mira lo que dice Jesús ahí mismo al final del versículo 22. Porque la salvación, ¿qué? Viene de los judíos. Uy, espérate, que la salvación viene de los judíos. Pero entonces tenemos que bautizarnos para el mundo judío. ¿Por qué Jesús dice que la salvación viene de los judíos? La clave está en Juan 5. Juan 5, vamos a verla ahí. Juan 5 está la respuesta ahí. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Juan 5, versículo 37. Dice: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis, si ustedes estudian las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo: señores, ustedes no han visto a Dios, ustedes no lo han escuchado, pero ustedes tienen ¿qué? La palabra, que era ¿qué en ese tiempo? El Antiguo Testamento, la Tanaj. La Tanaj. Ellos tienen la Biblia, el Antiguo Testamento. Y Cristo le dice: mire, ustedes ni lo han escuchado ni lo han visto, pero la palabra de él ustedes la tienen en la mano, pero ella no habita en ustedes. Es decir, ustedes la leen, pero no se dejan convertir por ella. Entonces tienen la Biblia, pero no la usan, no dejan que el poder de ella actúe. Y dice: ustedes escudriñan la Biblia, la palabra, buscando ¿qué? La vida. Pero dígame, porque si no yo dejo esto aquí, mi gente. Ustedes escudriñan la escritura, buscando ¿qué? La vida eterna. Y Jesús dice: oye eso, y ellas lo que están haciendo es dando testimonio de mí, que yo soy la vida eterna, y ustedes no quieren aceptarme. Jesús está diciendo: los judíos, me guste o no me guste, tienen la vida eterna porque tienen ¿qué? La palabra. Cristo por eso dice:
Esta es la vida eterna, que te conozcan. Si tú no estás estudiando la Biblia, créeme, ningún programa de oración te va a hacer conocer a Dios. Ningún programa misionero de la iglesia te va a hacer conocer a Dios. Ningún programa de ayuda al necesitado, ningún programa de canto, ningún programa de venir a la iglesia todo el tiempo, nada de eso. Eso tiene importancia, pero la vida eterna, Jesús dice, es que te conozcan a ti, a Dios. Y a Dios se le conoce aquí. Yo me veo con mucha preocupación, veo que en la iglesia adventista tenemos muchos programas, muy pocos programas de enseñanza de Biblia. Muchos programas de oración, de concierto, de testimonio, de esto y que aquello, todo muy bien. Pero programas de conocer a Dios en la palabra, muy poco. Fuera de la escuela sabática, muy poco. Y de hecho, si hoy dijésemos que en la tarde tenemos un seminario para aprender sobre la Trinidad, por ejemplo, en cualquier iglesia adventista usted puede contar cuánta gente se van a quedar a las 5 de la tarde. Aunque el sol se pone a las 8 de la noche, usted puede contar cuánta gente se va a quedar hasta las 5. Siempre sabe, ay, que voy a visitar a fulano, tengo el hospital. No nos importa conocer a Dios. Te voy a decir algo. Vuelvo y te repito, conocer a Dios no es un sentimiento. No es que tú digas, ay, yo amo a Dios. No, no. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te amen a ti. No dice eso. Que te conozcan. El que no dedica tiempo en la palabra para conocer a Dios está poniendo en riesgo su vida eterna. Y si tú no tienes mucha experiencia, mucho conocimiento, por lógica, tú quisieses, cuando la iglesia hace un programa de instrucción bíblica, tú quieres estar ahí. Porque tú no quieres que te pasen 20 años en la iglesia sabiendo el mismo poquito que tenías. Y yo lo veo todo el tiempo. Hermanos que tienen 30 años en la iglesia y no saben una pizca más de lo que sabían cuando le dieron la fe de Jesús hace 30 años. Eso te ha dicho, no han aprendido que la vida eterna es conocer a Dios. Y a Dios no se le conoce por un sentimiento, se le conoce por el estudio de su palabra. Claro que tú me dirás que hay gente que estudia la Biblia para usarla para esto, pelear, y digo, sí. Como hay gente que usa la oración para echarle al otro que no ora, entonces no ores tampoco. Y hay gente que usa el darle ayuda al necesitado para que digan que él sí está en la cosa. Todo lo que podamos hacer puede tener su lado bueno y lado malo. Mi punto es, si te dejas usar por el Espíritu y estudias la palabra, tienes la vida eterna. Quiero terminar entonces con el tercer punto que te decía. Ya vimos el punto de la historia de Job, que sí importa en qué grupo estás, sí importa en qué iglesia estás, puede determinar tu salvación, puede determinar si el Señor te encuentra como alguien que debe arrepentirse o alguien que va en la dirección de lo que Él ha trazado. Segundo, hemos visto cuál es la salvación. Para la Biblia, la salvación es, o la vida eterna es, el conocimiento de Dios, que es solamente en su palabra. Y como tercero te dije, quería tocar rápidamente un punto de teología adventista que está en mucho peligro hoy día, porque muchos de nosotros, de ustedes, porque yo nací en la iglesia adventista, ustedes, ¿cuántos nacieron en la iglesia adventista? Muy bien, muy bien. Sí, para los que no nacieron en la iglesia adventista, uno muchas veces viene con algún conocimiento ya del mundo general o conocimiento de otra iglesia que uno haya sido parte de ella. Y uno de los problemas mayores lo da hoy día, si van conmigo al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, hay, capítulo 9, hay algo que dice Hebreos allí, que es el pleito que tenemos que echar todo el tiempo con nuestros amigos y hermanos del mundo protestante. Hebreos 9, versículo 11. Hebreos 9, versículo 11 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso es
Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y lo que el texto dice es que Cristo murió una vez. Y si Él murió una vez, ya Él perfeccionó la salvación para aquellos que son salvos. Pero hay un malentendido que el mundo protestante tiene con eso. Primero, ¿cuántos creen que la muerte de Cristo es suficiente para la salvación? Porque eso es lo que la Biblia enseña. La muerte de Cristo es suficiente para la salvación. Ahora yo te pregunto, ¿usted cree que la muerte de Cristo es suficiente para la salvación? ¿Usted dice que no? Dígame por qué no. Porque Cristo nos salvó y podemos estar salvos, pero la salvación podemos perderla. Muy bien, buen punto. Ese es uno de los peligros. Fíjese bien, si yo digo que la muerte de Cristo es suficiente para la salvación, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer mi hermano Henry? ¿Qué tiene que hacer mi hermano Henry para ser salvo? Nada, porque la muerte de Cristo es suficiente para salvación según el criterio protestante. Es decir, el protestante no se da cuenta que está entrando al universalismo sin quererlo. De hecho, la teología protestante termina siendo universalista, aunque no lo quieran. Grandes teólogos cristianos han terminado en la posición universalista porque es que es inevitable. Si yo digo que la muerte de Cristo es suficiente para la salvación de todo el mundo, entonces significa que solo por haber muerto ya yo tengo que ser salvo, no importa que yo haga. Los adventistas no creemos eso. Los adventistas creemos lo siguiente: la muerte de Cristo es suficiente y completa para el perdón de los pecados. Pero si tú no confiesas los pecados, no hay perdón que se te pueda dar. De modo que la teología adventista dice, sí, Cristo murió en la cruz y su sacrificio es completo. ¿Para qué? Es la pregunta. El mundo protestante dice, completo para salvar. Pero entonces se salva cualquiera, no importa qué haga, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Nosotros decimos, no, es completo el sacrificio para el perdón de pecados. De modo que si yo hago todo el pecado que haga en el mundo y vengo a Cristo 10,000 veces hay poder para perdonar. ¿Sí o no? Amén. Esa es la teología de la Biblia. Los adventistas decimos claramente, cuando Cristo murió en la cruz, Él perfeccionó la salvación hacia el futuro de todos nosotros. Pero si tú no vas a Cristo y pides perdón, si no te arrepientes, la sangre de Cristo no tiene nada que hacer con tu pecado, porque tú no has venido para recibirla. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:34 dice que tenemos un mediador, ¿dónde? En el cielo ante el Padre por nosotros. Yo pregunto, si lo que Cristo hizo en la cruz ya está completo, ¿para qué Él está mediando en el cielo? ¿Entiende esto bien, mi bellito? Entiéndelo bien. Si Cristo en la cruz del Calvario, como dice el evangélico, el protestante afuera, en su cruz, en la cruz, Él completó todo, no hay más nada que hacer. Yo pregunto, ¿qué hace Pablo diciendo que ahora Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros? Porque si ya lo hizo todo, para interceder es de balde. ¿Para qué? Porque ya lo hizo todo, ¿sí o no? Pablo en el libro de Hebreos mismo dice que Cristo es nuestro sacerdote en el cielo. Pero perdón, ¿y los sacerdotes para qué son? No es para interceder por un pueblo que peca. De modo que ten cuidado si te dejas llevar del planteamiento del mundo protestante que está diciendo sin base bíblica, sin entender claramente lo que la Biblia enseña, de que el sacrificio de Cristo es suficiente y ya basta. Claro que es suficiente, la pregunta es ¿para qué? ¿Es suficiente para perdonar mi pecado? Claro que sí. ¿Suficiente para salvarme por sí solo? No. Porque si fuese eso ya hecho, Cristo no tuviese que estar intercediendo en el cielo, porque ya estuviésemos todos salvos. Queridos, yo soy adventista porque creo que los adventistas hemos abrazado una perspectiva teológica que tiene justificación clara en la Biblia. Si tú te estás llevando de la idea que tiene un predicador de afuera, de la idea que a veces tiene un predicador de adentro, que tiene teología pentecostal, pero dentro de la iglesia adventista, si te estás dejando llevar de insensateces
y de palabra, es decir, de palabra que no es la palabra de Dios, corres el riesgo de encontrarte en el mismo lugar de Job, de Elifaz, de Bildad y de Zofar. Yo quiero encontrarme en el lado de Eliú. Hablar la verdad de la palabra y que después de mí solamente hable ¿quién? Dios, confirmando lo que yo he dicho. Es bonito, es un privilegio ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ataques que tú escuches contra la iglesia, ten claro, Dios ha levantado a este pueblo para una obra especial. Y aunque entendemos que hay gente buena en todos los grupos allá, también recuérdate, Dios tiene el deseo de traer a su pueblo y unirlo en uno. Y ese pueblo pronto se unirá. Pero recuérdate, cuida de no manchar la verdad bíblica con ideas que suenan bonito de afuera. Con ideas que alguien te está diciendo de afuera y que suenan mucho mejor que lo que... Porque la teología adventista como que un poco dura, como que habla de que hay que vivir preocupado siempre. En la Biblia me enseña que yo debo trabajar y preocuparme por mi salvación con temor y temblor, dice la palabra. De modo que el que dice, yo una vez salvo, siempre salvo tranquilo. Y el Señor, o sea, tengo la seguridad de salvación. Yo tengo la seguridad de salvación porque mi seguridad está en Cristo. Pero yo sé que soy humano y cometo errores. Y eso es lo que me hace temblar. Vivamos la vida que Cristo quiere que vivamos. Y asegurémonos de tener la palabra de verdad para dársela a un mundo que está buscando escucharla. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Gracias por la oportunidad de haber presentado la palabra de Dios. Espero que el Señor obre poderosamente en tu vida hoy y que te ayude a ser un Eliú en este mundo. Oramos también por los alimentos. Oramos, Padre eterno. Gracias, porque a pesar de nuestra forma de trabajar, de nuestra poca entereza para llevar a cabo la misión que nos has dado, de exaltarte, tú sigues obrando en favor nuestro. Gracias porque el mundo, la iglesia adventista, somos Eliú en esta tierra. Tenemos una verdad basada en la Biblia y tenemos que predicarla con fuerza al mundo para que el mundo sepa que hay cosas que se dicen que suenan muy bien, pero que son contrarias a la verdad de tu palabra. Queremos hoy, Señor Dios, encontrarte en ella para poder encontrar la vida eterna. Queremos conocerte a ti como el único Dios y a Jesucristo a quien has enviado a morir por nosotros, cuyo sacrificio fue completo en la cruz para el perdón de pecados. Pero hay una obra que el Espíritu Santo está añorando hacer en nosotros para hacer efectiva la santificación que pueda finalmente llevarnos a la eternidad. Dios eterno, bendice a cada amigo, hermano que está presente aquí y dale a cada uno el deseo de ponerlo todo a un lado para seguir en el camino de la verdad. Que escudriñemos tu palabra, que abracemos la Biblia, que donde quiera que haya un proyecto, un programa de aprendizaje de la palabra, de conocerte más, seamos los primeros en estar allí. Y que entendamos que los programas de oración, de canto, de cualquier otra cosa, tienen su importancia, pero no valen nada si yo no he conocido al Dios verdadero en la palabra. Danos tu bendición y tu gracia. Al mismo tiempo, ayúdanos ahora que vamos a disfrutar de los alimentos, que nuestra digestión sea la correcta, que tú bendigas estos alimentos preparados y bendigas a aquellos que lo han preparado también. Bendice la iglesia de La Paz, Señor Dios, y como es su nombre, dale la paz que solamente tú puedes dar, para que ellos puedan luchar en su vida con temor y temblor, pero con la confianza de que han sido sellados por tu Espíritu para salvación eterna. En Jesús lo pedimos, Dios eterno. Amén. Dios te bendiga mucho, querido hermano.